Bueno, después tenemos estructuras de control de flujo, cuando necesitamos tomar decisiones divididas, si pasa algo, si pasa otra cosa, etcétera. Tenemos las estructuras selectivas y las repetitivas. Para las selectivas, básicamente tenemos la más utilizada, es el if y el else, que ahí vemos un diagrama de flujo que lo que hace es evaluar una condición. Si esa condición me da verdadera, va a ir por una rama, y si me da falsa, va a ir por otra. Esa otra rama es optativa. Lo que quiero decir es que el else es optativo, porque puedo decidir que si pasa algo, hago cierta cosa, y si no, no hacer nada. Pero bueno, por ejemplo, ahí en el ejemplo tenemos una variable x que si es menor que 4 eh, imprime recursa. En realidad el nombre x no está muy bien, según las recomendaciones que dijimos antes, debería llamarse nota. Y si no, va final, ¿sí? Podemos tener if y else anidados. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa algo, a lo mejor necesito hacer otra consulta. En el ejemplo de abajo vemos que si x, que representa la nota, es menor que 4, imprimimos recursa. Pero si no, tengo que preguntar si realmente va a final o puede promocionar. Entonces tengo que hacer otra consulta if, que si x es menor que 7, entonces va a final. Fíjense que no tengo que volver a preguntar si es menor que 7 y es mayor o igual a 4. ¿Por qué? Si no fuera así, no habría entrado en el primer if, entonces no estaría en ese lugar. Y si no pasó ninguna de las otras cosas, es que es 7 o más. Entonces imprimo que promociona. El ejemplo con switch es para las consultas o las decisiones múltiples. Por ejemplo, si alguien ingresa un valor en formato numérico y yo lo quiero pasar en palabras, podría hacerlo con if y else, pero sería molesto porque estaría preguntando si la variable es 1, imprimir 1, si no, si es 2, imprimir 2, etcétera. Es mucho más cómodo y más claro usar un switch, y el formato es switch, entre paréntesis la variable, eh, y después, en el caso de que sea 1, 2 puntos, van las instrucciones, en el caso de que sea 2, etcétera. El problema que tiene esto es que supongamos que la persona ingresa un 3. Entonces uno esperaría que imprima la palabra 3 y salga. Pero vamos a ver que va a imprimir 3, 4, 5 y opción no válida. ¿Por qué es esto? Porque el switch me da el punto de entrada pero no de salida. Una vez que entró, de ahí para abajo sigue ejecutando todas las instrucciones. Con lo cual, acá tenemos que usar esta otra opción, que nosotros queremos que ejecute la instrucción de ese caso y después salga. Entonces, para que salga, lo indicamos con la palabra break. Entonces estamos diciendo, bueno, entra acá y después salí. Ojo, el break sirve para cualquier otro bloque, para salir de cualquier otro tipo de bloque, pero no está eh, bien visto que lo usemos. Simplemente solo lo pueden usar en el switch porque estamos obligados, pero no es recomendable, eh, ya que uno siempre está recomendando buenas prácticas de programación. No es recomendable utilizarlo en otros contextos. Por ejemplo, si tenemos una variable, alguien
pedimos que ingrese una nota, la leemos y queremos que si va de 1 a 3 que ponga la palabra malo, que si va de 4 a 5 que ponga regular. Entonces, para no tener que estar repitiendo malo, que imprima la palabra malo en el caso 1, 2 y 3, directamente lo ponemos en el 3. Entonces, ya sea que ingrese 1, 2 o 3, va a imprimir malo. Con 4 o 5 va a imprimir regular y va a salir. Con 6 o 7 va a imprimir bueno y va a salir. Con 8 y 9 distinguido y va a salir, y así. En las estructuras repetitivas tenemos distintas formas de manejarlo. Dos son muy similares y hay otra que difiere bastante. Las que son muy similares son el while y el do while. ¿Sí? Vamos a empezar viendo el while. El while pregunta si alguna condición es verdadera, ejecutar la sentencia de abajo o el bloque de sentencias que estén abajo. Siempre acuérdense que si hay más de una sentencia hay que encerrarla entre llaves. ¿Sí? Por ejemplo, para imprimir los números del 1 al 10, puedo tener una variable que la inicializo en 0 y diga mientras esa variable es menor que 10, como 0 es menor que 10, le da verdadero, entra, incrementa esa variable en 1 y la imprime. Vuelve el ciclo a preguntar, 1 es menor que 10, sí, entonces la incrementa a 2, imprime y vuelve y así. Cuando llegue a 9, va a preguntar, 9 es menor que 10, sí, ingresa, lo incrementa a 10, imprime 10 y cuando vuelve dice 10 es menor que 10, no es falso y ahí sale de todo el bloque while. ¿Sí? Después vamos a ver que si bien esto funciona bien, lo correcto para hacer una aplicación de este estilo es usar otro tipo de ciclo que es el for. Después lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el do while. El do while es muy parecido al while, con la única diferencia que la condición la chequea al final en lugar de al principio. De esta forma, siempre va a entrar, va a ejecutar el bloque por lo menos una vez. En cambio, con el while, si la condición de entrada no se cumple, podría no ejecutar, no entrar nunca, no ejecutar ninguna instrucción. Bueno, pero el funcionamiento es exactamente igual al while. ¿Sí? Ejecuta las instrucciones y pregunta, ¿se cumple esta condición? Si es sí, sigue en el ciclo hasta que la condición me dé falso. Otras estructuras repetitivas las podemos trabajar con la sentencia for. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? Bueno, el for nos conviene en general cuando ya conocemos la cantidad de iteraciones que vamos a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos imprimir los números del 1 al 10, ya conozco que tengo que hacer 10 iteraciones, entonces me va a ser más cómodo y más lógico utilizar un for. Entonces, el for comprende, o sea, la impresión de los números del 1 al 10, el mismo ejemplo anterior, con un for se hace como figura ahí. El for tiene un paréntesis con 3 secciones y después el cuerpo, que son las instrucciones que van abajo. Esas 3 secciones van a ser lo siguiente. En la primera se ejecuta solo la primera vez por única vez, ¿sí? Al principio, entonces ahí en general lo vamos a utilizar para declarar e inicializar alguna variable, por ejemplo, la variable i que vale 1. Después lo que hace es chequea la condición. Chequea la condición, que sería la segunda sección después del punto y coma,
Si la condición es verdadera, va al cuerpo del for, que serían las instrucciones que están debajo. Entonces va a ejecutar la o las instrucciones, si son varias, que tiene debajo del for. Y por último, va a la tercera sección que está ahí en la cabecera del for, que es nada más ni nada menos que una instrucción más. En este caso incrementamos la variable i en 1. Entonces, esto va a arrancar diciendo, creo una variable que se llama i, que vale 1, pregunto, 1 es menor o igual que 10, sí, lo imprimo y después lo incremento a 2. 2 es menor o igual a 10, sí, lo imprimo y así. Recuerden que la primera sección después nunca más la vuelve a ejecutar, ¿sí? Siempre va la condición, si la cumple va al cuerpo y después a la tercera sección, ¿sí? Alguien podría decir, ¿puedo poner i más debajo del cout? Sí, poniendo unas llaves, con lo cual esa sección podría quedar vacía, ningún problema, ¿sí? Pero no es el estilo que uno utiliza. En general ahí uno incrementa la variable que llamamos la variable para controlar el ciclo o la iteración, ¿sí? Bueno, esto va a ejecutarse hasta que la i, cuando valga 9, va a imprimir 9 es menor o igual que 10, sí, lo va a imprimir, lo va a incrementar a 10, va a preguntar 10 es menor o igual que 10, sí, lo va a imprimir, lo va a incrementar a 11 y ahí ya la condición me va a dar falsa y va a salir. Bueno, después tenemos funciones. Las funciones nos van a servir para modularizar el código, por lo menos al principio. Después vamos a ir viendo otras formas de modularizarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir modularizarlo, no? Si tenemos que hacer un programa un poco largo, no está bueno escribirlo todo en el main, porque después tratar de buscar algo ahí, si hay algún problema o hay que hacer algún cambio, sería muy dificultoso. Entonces, la idea es, bueno, armemos una función para cada cosa y luego llamamos a esas funciones. Por ejemplo, no sé, eh, tenemos que cargar un vector, después ordenarlo y después mostrarlo. Entonces podríamos tener tres funciones. Una que se encargue de cargar el vector, otra que se encargue de ordenarlo y otra que se encargue de imprimirlo. Y en la función main solamente llamar a esas tres funciones, con lo cual ahí el programa queda bien modularizado, ¿no? Bueno, las funciones tienen, como habíamos visto, tienen que le tenemos que indicar un tipo de retorno al principio. Si no hay necesidad de devolver nada, el tipo que va a ir ahí va a ser la palabra void, que quiere decir no devuelvo nada o vacío. El nombre de la función y después vienen los parámetros. En este ejemplo tenemos una función que recibe dos números enteros, uno se va a llamar x, otro se va a llamar y, y se llama mínimo, y como sospecharán lo que hace es devolver el mínimo, que es un entero. El mínimo de dos enteros es uno de ellos. Entonces, ahí lo que hacemos es preguntar si x es mayor que y, devolver la y, y si no, devolver la x. Esa es la definición de la función. La definición de la función. Después más adelante vamos a ver la diferencia entre la declaración y la definición. Acá está, digamos, todo junto. Está hecha la definición con la declaración todo junto. Si después queremos llamarla, esa función, utilizarla, por ejemplo,
en el main o en otra, ponemos el nombre de la función y le pasamos los parámetros, ¿sí? Y lo que nos devuelve o lo imprimimos o se lo asignamos a su vez a otra variable. Bueno, parámetros por referencia, ¿qué quiere decir esto? En los parámetros en la función anterior estaban pasados por valor, lo que quiere decir que los valores que le pasamos se copian en esas dos variables que llamamos x e y. Si esas variables adentro de la función las modificamos, cuando salen, como lo que modificamos es en realidad una copia, cuando salen las variables originales no las afectó. En cambio, si nosotros necesitamos que las modifiquen, por ejemplo, tenemos una variable con un valor y otra con otra, y queremos intercambiar esos valores mediante una función. La tenemos que pasar por referencia, y para indicarle eso pasamos el símbolo ampersand a cada una, diciendo la estamos pasando por referencia, con lo cual las modificaciones que hagamos a esas variables van a afectar a las originales, porque de hecho son la misma variable, no crea una copia. Bueno, y ahí vemos un ejemplo, que tenemos dos variables, x con valor 5 y con valor 8, y. Antes del llamado a la función, la x vale 5 y la y vale 8, como es de esperar. Después del llamado a la función, vamos a ver que salieron cambiadas con los valores intercambiados. Hay que tener en cuenta que los vectores, cuando los pasamos por parámetro, no tenemos que indicarle que van por referencia, porque automáticamente ya se pasan por referencia. Es decir, no pasa todo el vector, sino que pasa en realidad la dirección, un puntero de donde arranca el vector, del primer elemento, ¿sí? Entonces, por eso ni siquiera tenemos que pasarle el tamaño del vector. Como ven, esos corchetes están vacíos. Sí tenemos que indicarle el tamaño aparte, porque el peligro que corremos es que nos podemos ir de rango del vector, entonces pisar memoria que no es válida, que no está habilitada para que nosotros guardemos datos ahí, y bueno, y ahí se produce un error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta función cargar, fíjense que como no queremos devolver nada, no utilizamos el return, ponemos la palabra void adelante y decimos que va a recibir un vector de enteros en donde el tamaño se lo pasamos aparte, la otra variable, y el ciclo va a ir desde 0 hasta, recuerden que es siempre 1 menos del tamaño, y ahí lo que estamos guardando en el vector son los cuadrados de los números naturales. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, etc. El tipo de variable string, que no es primitivo, pero C++ nos da una librería string en donde podemos usar un tipo de variable string que nos facilita mucho, cosa que C no lo tiene. Podemos usar, después más adelante vamos a ver más manejo de string, pero por ejemplo el símbolo más con string significa concatenar. Ahí podemos unir dos o más string en uno y después trabajarlo como uno solo. Acá también debemos usar el std 2.2. Siempre y cuando no esté en la instrucción using namespace std. Si tienen alguna consulta, lo hacen por el foro o
o en la siguiente sesión de si hay alguna clase virtual o lo que